Hola, bienvenidos a la serie de seminarios web de New Jersey Turfgrass Association. Mi nombre es Erika Cherry, nos alegra que esté aquí con nosotros. Yo seré su anfitrión de esta sesión. Me gustaría comenzando dando las gracias a nuestros patrocinadores. Es su generosidad y apoyo lo que ha hecho posible este seminario web gratuito. Del lado derecho de sus computadoras, en la parte inferior de sus teléfonos o sus computadoras, como lo dije, pueden ubicar el menú. Ahí encontrarán un pequeño icono con un micrófono. Este debe estar silenciado durante todo el seminario web para permitir al ponente dar su presentación. Solo se debe activar el micrófono en caso de que quiera hacer alguna pregunta. También en el menú va a encontrar un pequeño icono con una mano levantada. Esta opción se puede activar en caso de que también tenga alguna pregunta. En caso de algún problema técnico, favor de enviar un mensaje escrito a través del chat. Este también se encuentra ubicado en el menú y con gusto intentaremos ayudarlo. El tema del seminario del día de hoy es buenas prácticas de manejo de plantas en jardinería. Nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy para dar esta presentación es el doctor Raúl Cabrera, especialista en y profesor asociado en cultivos de viveros y horticultura ornamental en la Universidad de Rutgers. Se especializa en biología, producción y manejo de ornamentales, plantas y árboles. En los últimos años, su investigación se ha centrado en la calidad del agua de riego, la evaluación de los nutrientes de árboles y plantas, requisitos del agua, el manejo de la salinidad en árboles y arbustos y el manejo de fertilización y riego de plantas en viveros comerciales y entornos urbanos. Estos son algunos de nuestros próximos eventos. Si alguno de ustedes está interesado en asistir o desea más información, favor. Oh, she's stuck. I think she lost her connection. Yes, she's out of the system. All right, so how about I turn it over and make you the presenter? Nuestro equipo. Actualmente tenemos vacantes en los comités de Field Day, Social Media, Finanzas y Membresías. Si encuentra algunos de estos de interés, comuníquese a los teléfonos 973-812-6467, de la misma forma con CCP Body. Aquí ven los teléfonos, nuestro sitio web y el email. Por si tienen alguna duda, pueden comunicarse. Bueno, muchas gracias por su atención y le cedo la palabra al doctor Cabrera para dar inicio a su presentación. Buenas tardes a todos. Espero que puedan estar viendo mi pantalla ahí en su teléfono, en su tableta o en su computadora. Sí la vemos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues me da mucho gusto el poder participar con ustedes una vez más a través de estas series organizadas por la Asociación de césped del estado de Nueva Jersey, por sus siglas, por su nombre en inglés, New Jersey Turfgrass Association, quienes gentilmente me han invitado para participar con ustedes en estos seminarios en español para ustedes, los trabajadores de jardinería que hablan español y que prefieren y gustan oír información y tener capacitación en su idioma nativo, en su idioma natal. Yo soy originario del norte de México y he tenido la fortuna de haber estudiado a nivel universitario agricultura, agronomía, y me he especializado en el área de horticultura ornamental, que es esa parte de la agricultura que tiene que ver con la producción, el uso y manejo de plantas en varios ambientes. Una de ellas son producción de frutas y hortalizas, pero yo me he especializado específicamente en el área de plantas ornamentales, que cubre aspectos relacionados a la producción de plantas en invernaderos, en viveros, y posteriormente nosotros en jardinería, que es otra de las áreas de la horticultura, en jardinería de exteriores, en jardinería urbana, en arboricultura.
el manejo de céspedes y pastos, todo eso forman parte de lo que conocemos como horticultura ornamental. A ustedes, la audiencia en este programa, trabajan mayormente en el manejo o en el mantenimiento de plantas, árboles, arbustos y céspedes o pastos en jardines urbanos. Y ese es el tema de nuestra charla en esta tarde. Vamos a cubrir algunos de los conceptos básicos de las plantas, cómo crecen en estos ambientes altamente modificados, ambientes urbanos que pueden ser un poco estresantes para ellas, y cuáles son algunas de las buenas prácticas de manejo que se sugieren para mantener una mejor utilidad, uso y cuestión estética, la belleza, lo bien que se ven las plantas en estos jardines urbanos, en residencias o en centros de trabajo o en empresas en las que se encuentran estos jardines, y cómo pueden ustedes en su labor diaria apreciar tanto la función de las plantas, cómo crecen y se desarrollan, y cómo ayudarlos a esas plantas a tener un mejor desempeño, a hacer una mejor función para la cual las tenemos en los jardines. Una planta, al igual que nosotros los humanos o que los animales en su caso, las plantas, al igual que los organismos animales, incluyendo los humanos, en ambientes urbanos, pueden llegar a tener niveles de estrés que es expresado en su biología, en su crecimiento, en su desarrollo, en cómo se comportan, dependiendo de las condiciones que estén alrededor suyo. Entonces, en ambientes urbanos donde tenemos una gran concentración de asfalto, de cemento, de pavimento, de superficies impermeables al agua y al aire, suelos compactados, cuestiones contaminantes ambientales y aspectos de daño mecánico por nuestros equipos de trabajo, de mantenimiento, las podadoras de césped, las cortadoras de arbustos o motosierras o equipo para poda. Esa es una cosa, cuando les damos mantenimiento. Y la otra es actividades propias de la actividad humana, muchas veces que rayan en el vandalismo, el hacerle daño a las plantas simplemente por el afán de hacerlo, como lo vemos en la foto del lado derecho de su pantalla, donde esas jardineras en esa zona urbana las tuvieron que cerrar con mallas para tratar de proteger el uso y la belleza de esas plantas. ¿Por qué? Porque el público en esa zona peatonal no es muy bueno para cuidar y proteger y disfrutar de esas plantas en ese entorno. Pero hay otras situaciones que están relacionadas con el suelo, con la provisión de agua, si es que la hay o no la hay, o de fertilizantes o de las condiciones climáticas que pueden en su momento dado causar un pobre crecimiento, desarrollo de las plantas y eventualmente su muerte, como lo vemos en el ciprés italiano en la foto del lado izquierdo, en la parte de arriba. Todo está verde a su alrededor, más sin embargo esa planta está muerta. O el seto de truenos o de privets, como le llaman en el estado de Texas, que están muertas en el centro de eso. Entonces, los ambientes urbanos son estresantes para las plantas, al punto de que entre más estrés por todas estas condiciones tenga una planta, eso normalmente reduce su longevidad, el máximo de vida que puede tener esta planta en ese jardín urbano. Comparado a esa planta creciendo en su ambiente natural, allá en lugares donde no están tocados o modificados por la mano del ser humano. Y una planta entre más estresada esté, al igual que nosotros los humanos y los organismos animales, tendemos a ser más predispuestos al ataque de otros organismos, como plagas, enfermedades que nos pueden atacar. Entonces, una planta bajo estrés tiende a ser mucho más susceptible al ataque de estos organismos. Y como les mencionaba, los estreses en un ambiente urbano pueden ser de muchas maneras, desde compactación del suelo, de malos sistemas de raíces, porque fueron producidas las plantas de muy mala manera en el vivero, o las llevamos a banquetas o aceras, o inclusive en parques, donde la compactación del suelo es tal, o hay tan poquito suelo disponible para estas plantas que básicamente sufren las raíces de esas plantas para obtener el agua
y los gases que necesitan para vivir. Entonces vemos ahí los árboles en la foto de arriba al centro, como básicamente el volumen de suelo expuesto a la intemperie es muy poco porque lo tenemos todo adoquinado y lleno de cemento. Entonces las raíces de esos árboles realmente tienen un tiempo muy difícil comparado a si esos árboles estuvieran en un suelo mucho más abierto, despejado, más grande que lo que se tiene ahí. Entonces, estos fenómenos causan problemas desde el ataque de plantas invasivas, parasíticas, como la foto del lado izquierdo abajo en su pantalla, el mentado mistletoe o muérdago, que viene y ataca plantas estresadas, o problemas ambientales de heladas o plantas que no reciben suficiente riego y eventualmente se desecan, se deshidratan y mueren. Entonces hay varios tipos de estrés en las plantas, desde el estrés que es causado por cuestiones no vivas, cuestiones físicas o químicas del suelo, del aire y del agua, en el cual están estas plantas, tanto la parte aérea como la parte de las raíces, como agentes vivos, los llamados bióticos, que es competencia con otras plantas, o que el herbivorismo, que son animales o insectos que vienen y se alimentan de las plantas, o enfermedades causadas por hongos y bacterias, o daño por insectos, o inclusive el mismo daño por virus, que todos caen en la categoría de otros organismos vivos causando esos problemas. En el caso de los no vivos tenemos físicos y químicos que tienen que ver con temperaturas altas, temperaturas bajas, humedad en el suelo, es decir, cuando hay sequía, que es un extremo, o cuando hay inundación, que es el otro extremo. O temperaturas muy altas en el verano, o temperaturas muy bajas en el invierno, o la exposición a vientos huracanados, por ejemplo, que pueden causar mucho daño a las plantas. O radiación, estamos hablando aquí de radiación solar, demasiada luz para cierto tipo de plantas o muy poca luz para otras. En fin, todos esos rangos que van hacia los extremos de cada uno de estos factores le pueden causar un estrés a las plantas y darle problemas en su desempeño en el jardín. En el caso de temperaturas, una recomendación que siempre se le hace a todo mundo que trabaja en jardinería es revisar cuáles son los rangos de temperaturas máximas y mínimas en la región en la que vivimos o en la que estamos trabajando con esas plantas y seleccionar a plantas que son adaptadas a esas condiciones tanto de climas de invierno como las condiciones climáticas del verano. Entonces hay que saber cuál es el rango de temperaturas en el que pueden sobrevivir y pueden tolerar unas plantas y ver si se adecúan a las condiciones del sitio. No solamente de la región en donde estamos, pero del sitio mismo, del microclima, porque muchas veces puede haber diferencias muy marcadas de temperaturas en una misma ciudad, dependiendo de en dónde se encuentra y qué hay a su alrededor. Hay mapas, los viveros productores de plantas ornamentales tienen información para una gran cantidad de estas plantas, árboles, arbustos, pastos, etcétera, donde dan rangos de temperaturas mínimas en los inviernos que pueden ser tolerables en ciertas plantas. Y estas están categorizadas en zonas. En la zona más calientes del país de Estados Unidos van como de la zona aproximadamente la 10 o la 11 en el sur de Texas, el sur de la Florida, hasta las zonas más frías, más gélidas aquí en Estados Unidos, que andarían en las zonas como en Minnesota, en Wisconsin, por aquellos rumbos, zonas la 2 y la 3. Aquí en el estado de Nueva Jersey andamos nosotros en el rango de zona de 6 a 7. Entonces, se recomienda seleccionar plantas que tengan tolerancia al invierno en la zona climática 6 y 7. Y esa información se las proveen en los viveros cuando van a plantar o a seleccionar plantas nuevas para poner en un jardín. Entonces, si usted selecciona las plantas adecuadas para ese sitio, esa zona climática, usted se va a asegurar de que las plantas sobreviven las condiciones de invierno típicas de esa región. Como aquí en el caso vemos, por ejemplo, heladas muy fuertes, donde hay hielo, no necesariamente nieve, pero hielo que puede estar sobre la superficie de las hojas de las plantas, en las plantas que tienen hojas todo el año, o sobre las mismas plantas deciduas, las que pierden sus hojas en el invierno. Entonces, deben de ser capaces de tolerar la presencia de hielo y de nieve, de temperaturas congelantes. De otra manera, las plantas van a sufrir, como las hojas de mahonia en el lado izquierdo, abajo en su pantalla, que fueron dañadas por temperaturas por debajo del punto de congelación, con exposición a unas varias horas de esas bajas temperaturas.
Por ejemplo, aquí tenemos plantas, un par de plantas estas fotos las tomé en el estado de Texas, donde se han utilizado, es mucho más cálido, más caliente que aquí en Nueva Jersey, por supuesto, pero se han utilizado algunas especies de que vienen de climas subtropicales, de climas más cálidos, más calientes, y las han plantado en esos lugares. El detalle, que lo que pasa en el estado de Texas, por ejemplo, es de que tiende a ser muy caliente en los veranos, es cierto. Por ejemplo, la foto de la izquierda con adelfas o oleanders, esa la tomé en Houston, después de un periodo de heladas de un día. De hecho, estuvieron aproximadamente como unas 6 u 8 horas bajo temperaturas de 20 grados Fahrenheit, lo cual es muy raro en esa parte de Texas, en la ciudad de Houston, y acabaron con todas las adelfas o oleanders que estaban en las carreteras en la zona centro de Houston. Afortunadamente no mataron la raíz y les permitió rebrotar al año siguiente. Lo mismo pasa con los crespones en la foto del lado derecho, eso es en Dallas, Texas, con clima todavía mucho más frío que en Houston. Pero es medio esporádico, oscila. Entonces aquí lo que pasó en esa planta, como pueden ver, la parte aérea de la planta en un invierno que estuvo medio duro, se murió por completo, pero las raíces permanecieron vivas, y a la primavera siguiente que volvió a calentar, las plantas pudieron rebrotar de nuevo desde las raíces. No se murieron las raíces, pues estar enterradas en el suelo, y les permitió crecer de nuevo. Entonces ya puede uno ir y remover el tejido seco con poda y permitir el crecimiento de una nueva copa de esos arbustos. En otros lugares demasiado fríos, como en Chicago, aquí vemos un ejemplo de una línea de agua que se rompió, una línea de agua municipal, de agua potable, y al reventarse el chorro de agua se congeló, y casi instantáneamente por las temperaturas tan bajas que estuvieron pasando en ese invierno. Afortunadamente ese árbol, que quedó cubierto del agua congelada de esa línea de agua potable, no le pasó nada. De hecho, el hielo la estuvo protegiendo. Parece ilógico, no normal, que una planta pueda tolerar estar cubierta de hielo. Más sin embargo, en algunas ocasiones el estar nada más expuesto a temperaturas muy bajas causa la muerte, pero el estar cubierta de hielo no. Y eso es por el fenómeno físico de que el hielo, el agua al convertirse en hielo, despide calor. Mientras que cuando se evapora el agua, absorbe calor, enfría el ambiente a su alrededor. Entonces el proceso de evaporación es enfriante, mientras que el proceso de congelación es a producir calor, lo cual protege a la planta. Y obviamente la planta estaba invernando, no tenía follaje, entonces le permitió sobrevivir a esas temperaturas de ese témpano de hielo que la cubrió ahí. Calor. Las temperaturas del verano también son importantes. Entonces hay mapas de calor, de las zonas de calor para todo el país, donde básicamente se menciona el número promedio de días donde las temperaturas máximas promedio del día exceden los 30 grados centígrados o los 86 grados Fahrenheit. Entonces, entre mayor sea el número de días que las plantas están expuestas a estas temperaturas, más va a ser el estrés por calor. Como lo que pasa en el caso de estas plantas de Viburno. Esta foto las tomé aquí en Nueva Jersey, en New Brunswick, ahí en el campus de la Universidad de Rutgers, y donde las plantas que están muy cercanas a la pared de los edificios, en los veranos tienden a sufrir mucho, porque básicamente la radiación del calor que absorben las paredes de concreto o de ladrillo, absorben el calor y lo liberan, entonces quemando básicamente el follaje de las plantas que están cercanas a esas superficies de esos edificios. Entonces es un efecto de microclima, de plantas, dónde están ubicadas en el jardín y qué es lo que tienen a su alrededor como vecinos. Lo mismo pasa para especies de árboles y arbustos, por ejemplo, que intolerantes. Entonces tenemos... It's in Spanish, and I don't understand Spanish, but I can set the speaker up. tenemos el caso de plantas, de plantas Seminars in que no toleran la presencia directa de sol en su follaje. Entonces son plantas que en sus ambientes naturales han crecido bajo la superficie, bajo la copa de otros árboles y arbustos que les están sombreando. Entonces al momento de estar expuestas directamente al sol, el follaje de esas plantas se va a quemar. Entonces, por ejemplo, las camelias, aquí en el estado de Nueva Jersey, otra especie que es intolerante a la radiación directa por mucho tiempo, por muchas horas, por muchos días, serían los dogwoods, el género
cornus, que es un arbolito de floración del cornejo, le llaman los españoles, muy preciado en esta región. Entonces, los efectos de la radiación del sol también pueden ser tal que causan una decoloración o cambio de color en el follaje o en los pétalos de las plantas. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, en algunas especies por el efecto de la radiación ultravioleta que hay en los rayos del sol, que es la que nos causa la quemadura en nuestra piel para las personas que somos de tez o de color más claro en nuestra piel, que no tenemos demasiada melatonina, que es el pigmento que nos protege de la radiación ultravioleta del sol, y entonces tiende a ennegrecer los tejidos, como lo que pasa aquí en estos pétalos de plantas de rosa, donde una radiación muy alta causa esos problemas o fenómenos de ennegrecimiento en los pétalos. Y las plantas lo hacen como un mecanismo para protegerse de la quemadura por esos rayos ultravioletas que están cayendo o irradiando sobre la superficie de las plantas. Bien, continuando con esta aspecto relacionado a los efectos de la radiación del sol para las plantas. Aquí tenemos un ejemplo clásico donde los requerimientos de luz de las plantas tienen un efecto muy significativo sobre, en este caso, su desempeño de floración. Tenemos ahí una planta, un arbusto o árbol pequeño de crespón, que lo planta en el centro con flores rosas, el arbusto ese, y vemos que del lado izquierdo está básicamente cubierto de flores, mientras que el lado derecho de su pantalla, que está sombreado por la copa del árbol de nogal. Eso es un pecan. Esta foto es en el estado de Texas. Entonces, la parte que está sombreada por el árbol grande que está al lado derecho casi no está floreciendo, mientras que la parte del lado izquierdo, que está expuesta básicamente a la luz del sol directa la mayor parte del día, es la que está floreciendo. Entonces tenemos el caso clásico de una planta, en este caso el crespón o el crepe myrtle, que tiene requerimientos de luminosidad directa y por muchas horas a lo largo del día. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una planta de rosa, un rosal de jardín. Necesita tener exposición directa, completa, por varias horas a lo largo del día para que pueda florecer apropiadamente. Pero hay otras especies, por ejemplo, una azalia o rododendro o una camelia, cuando están expuestas directamente a la radiación del sol por muchas horas durante el día, van a sufrir quemadura en sus hojas, en su follaje, y no van a florecer tan bien. Entonces, por eso es importante el saber cuáles son los requisitos de radiación y cuál es la respuesta de las plantas al tipo de luz y radiación o sombra que tengan a su alrededor. Entonces, una de las recomendaciones bien grandes, de nuevo, que hacemos a todos los jardineros es de tratar de utilizar la planta correcta para el sitio correcto. No importa la situación climática y del suelo de un sitio, siempre va a haber plantas disponibles si buscamos y si preguntamos, si investigamos, que van a estar adecuadas para las condiciones del sitio, de tal modo que aún y, por ejemplo, cuando tengamos poco riego disponible, riego suplementario disponible para darle mantenimiento a nuestras plantas, podemos, aún y con todo ello, mantener un jardín que sea estéticamente bonito y que sea funcional al mismo tiempo. Entonces, no nada más es por la cuestión estética, pero también para mantener la superficie del suelo cubierta para que no tengamos erosión del suelo o escorrentías o malas hierbas ocupando ese lugar. Entonces, hay una serie de recomendaciones en cada sitio del país en el cual se listan los árboles, arbustos y pastos o céspedes de plantas de flor anuales y perennes que son más adaptables para las condiciones de esos sitios. Y obviamente, si utilizamos las plantas correctas en cada uno de esos sitios y le damos un manejo adecuado, vamos a tener beneficios en qué bonito se ve el lugar, el parque, el jardín, la casa, y obviamente eso lleva un efecto económico. Entre más ajardinados esté una propiedad o una vía pública, un parque público o inclusive uno privado, más se aprecia el valor de esa propiedad y por las personas que viven o conviven a su alrededor. Entonces hay beneficios económicos del uso de plantas
de buena manera en nuestros ambientes urbanos. Del mismo modo, hay beneficios ambientales. Por ejemplo, una regulación de las temperaturas máximas y mínimas dentro de la ciudad con respecto al campo. Cuando se tiene una bastante vegetación, bastante cubierta verde dentro de una ciudad. Eso tiende a reducir las temperaturas máximas durante el año. O las temperaturas de los edificios, por ejemplo, en el verano, que por ejemplo, una gran densidad de vegetación alrededor de edificios reduce la cantidad de energía que consumimos para enfriar esos edificios con aire acondicionado, porque las plantas, la copa de las plantas, la presencia de la copa y del follaje de las plantas permiten una reducción en la temperatura del ambiente a su alrededor. O podemos utilizar las raíces de las plantas, por ejemplo, para disminuir o reducir la velocidad del escurrimiento de las aguas de lluvia durante tormentas, lo que le llaman el drenaje pluvial, el que corre rápidamente sobre las superficies pavimentadas de concreto y calles. Entonces, si canalizamos el agua de ese escurrimiento urbano en estructuras que estén ajardinadas o que tengan cubiertas vegetales, vamos a reducir la velocidad del movimiento del agua y vamos a reducir la cantidad de contaminantes que se va arrastrando junto con ellas. Entonces son beneficios climáticos. Y hay beneficios también para nuestra salud, nuestro bienestar anímico, cómo nos sentimos. Entre más plantas tengamos a nuestro alrededor, más agradable va a ser nuestro entorno y nos va a ayudar a modular, a mejorar nuestra calidad de vida. En cómo nos sentimos, el aspecto anímico, y cómo nos desempeñamos en nuestro trabajo y en nuestras actividades. Tristemente, volviendo al tema de los estreses en plantas en jardinería de exteriores, tenemos de que por los requisitos de construcción y de ingeniería que tenemos para la construcción de edificios, de casas, de escuelas, de parques, los requisitos de ingeniería son tales de que modificamos y básicamente compactamos en gran manera los suelos urbanos de tal modo que hacemos muy difícil el crecimiento y desarrollo de plantas en suelos urbanos en su mayor parte. Comparados, por ejemplo, a cómo están esos suelos en ambientes que no han sido tocados por la mano del ser humano. Entonces vemos ejemplos aquí de casos de construcción donde básicamente destruimos la textura y estructura, las propiedades del suelo y lo compactamos de tal modo de que si pensamos que la mayoría de las plantas van a desarrollarse bien en esos sitios, estamos equivocados, como le pasa al pobre árbol que está ahí en la fotografía en la parte derecha de su pantalla, donde básicamente ese arbolito pereció, murió después de un par de meses de haberlo sujeto a esas condiciones por haber construido un estacionamiento alrededor de él. Entonces, aún y cuando se le puso riego, básicamente no hay suelo verdadero que pudiera haber mantenido vivo y activo ese árbol en ese ambiente que se le modificó tremendamente, donde básicamente le removimos todo el suelo disponible que tenía, que es la capa de suelo oscura o negra, que es muy poquita, que restos caliche, es donde no crecen las raíces, donde no pueden surtirse de agua y de los nutrientes que requiere. Entonces, el manejo de los suelos en jardinería urbana es una de esas condiciones o características que se recomienda dársele mucha consideración para nosotros en nuestras actividades, porque esa es una de las condiciones que es la causante de un gran número de problemas en plantas, sobre todo en plantas grandes como árboles y arbustos. Entonces, el hacer un análisis de suelo correcto antes de establecer un jardín, inclusive ya cuando está un jardín establecido, hacer análisis, tomar muestras de suelos, enviarlas al laboratorio para que nos den análisis químicos y físicos de esos suelos, nos van a permitir a darles un mejor manejo a las plantas y a tratar de mejorar sus características físicas, por ejemplo, las de compactación, o químicas que tienen que ver con la fertilidad, con la nutrición de las plantas en esos suelos. Tenemos aquí un par de ejemplos de arbolitos que básicamente, las dos fotografías del lado izquierdo, donde no tienen una posibilidad de sobrevivir porque se han cubierto las jardineras en donde estaban establecidos inicialmente, en vez de dejarse el suelo al descubierto, abierto, se pavimentó. Entonces esos arbolitos murieron o fallecieron después de un par de meses porque no tenían básicamente suelo suficiente para crecer y la radiación de temperatura de esas superficies pavimentadas o asfaltadas causó tal problema de que terminó matando a esos arbolitos.
20 años después volví a ir a ese mismo sitio y ahora lo que hicieron es quitaron el concreto del pavimento y le pusieron concreto poroso, que es el que está aquí en la superficie. No se puede apreciar, pero esa superficie es permeable, permite que se mueva, el agua se infiltre y se mueva, y permite también un intercambio de gas, de tal modo que las raíces de las plantas, aun y cuando están por debajo de ese concreto poroso, les permite crecer y desarrollarse. Y obviamente dejaron un cajete o un área de suelo expuesta, mucho más grande, que le va a permitir a esos árboles crecer y desarrollarse mejor, aún en un ambiente tan estresante como es el pavimento y las banquetas de este centro comercial. Aquí tenemos otro caso similar. Este es en un suburbio al norte de la Ciudad de México, en Texcoco, donde básicamente vemos que esos arbolitos de ficus son los únicos de planta de hule, que le llaman, o el árbol del hule. Es la única especie que puede sobrevivir esas condiciones de compactación tremenda de suelos. Básicamente no tienen suelo, es pavimento a un lado y banquetas adoquinadas o con concreto al otro lado. Y esos son los únicos especies de arbolitos que más o menos pueden hacerla en ese ambiente urbano tan estresante. Aquí tenemos otra planta de hule, un árbol de hule en una banqueta, en un parque con adoquines en España. Tomé esta foto, donde vemos cómo las raíces de las plantas están desesperadas por buscar el suelo, perdón, el aire que les permita mantener esas raíces vivas y activas, y en un momento dado que tengan suficiente expansión de raíces que les permita absorber el agua que van a poder absorber para satisfacer sus necesidades. Entonces, pero son casos extremos de algunas de las pocas especies de árboles que pueden tolerar esos ambientes tan estresantes que les proveemos a las plantas en jardines. Entonces, aquí tenemos un caso de nuevo de aspectos relacionados a las propiedades de los suelos, su habilidad para expandirse o contraerse. En la foto del lado izquierdo, donde está la bota esa, vemos ahí la grieta tan grande que hay, que se hizo entre el suelo del jardín con la banqueta. Entonces, cuando le falta humedad a ese suelo, que tiene mucha arcilla, mucho barro, se contrae el suelo y causa unas grietas tremendas, que si uno puede quebrarse un pie, si mete uno un pie en una de esas zanjas, y es por la poca falta de humedad que hay en esos suelos arcillosos o barrosos, que va a causar problemas tremendos al romper, hacer roturas en las raíces de árboles y arbustos. Esos mismos tipos de suelos, una vez que se llenan de humedad, que cuando hay inundaciones, como la foto del lado izquierdo, ahí vemos ahí suelos altamente arcillosos que fueron inundados por las mismas propiedades físicas de ese suelo. Cayó demasiada lluvia y no se pudo canalizar y mover esas escorrentías, esos escurrimientos de agua de lluvia, y causan la inundación de esos parques urbanos, porque de nuevo, hay esas propiedades físicas de ese suelo. Un caso extremo opuesto es el del lado derecho, donde se construyeron esas casas habitación en las colinas, en las laderas de una zona que originalmente era un pastizales y bosques naturales. Esto es en California. Entonces, para construir esas mansiones de mucho dinero, de mucho valor, esta es una casa de $1 millón en California, en el área de San Diego, Los Ángeles. Y lo que hicieron es quitaron la vegetación de la loma, quitaron los árboles, los arbustos y los pastos que estaban del lado superior de la loma, de la colina, para que no se viera tan mal. Y lo que hicieron es removieron las raíces y la vegetación que estaba manteniendo anclado a ese suelo, de tal modo que cuando les llovió mucho, ese suelo se deslavó y entonces causa inundaciones de lodo, deslaves con lodo o agua lodosa. Y básicamente lo que terminó, se acabó con los cimientos. Hubo movimientos bien grandes de suelo, porque se quitó la capa de vegetación, árboles y arbustos que estaba alrededor de esa colina, y fue lo que causó esos deslaves que terminó acabando con ese edificio de $1 millón. Entonces, poca planeación urbana y poco atención a la importancia de la vegetación en un sitio, por ejemplo, como este. Hay algunas cosas que podemos hacer para tratar de mejorar las propiedades de los suelos. Una de ellas es la aplicación de materiales orgánicos que puedan ayudar a mejorar algunas de las características del suelo. Entonces, hay de varios tipos de productos de tipo orgánico, como compostas o acolchados orgánicos, que podemos aplicar para tratar de mejorar esas condiciones del suelo. Y no solamente van a mejorar las características físicas de ese suelo, pero también las características químicas, algunas de las cuales son expresadas, por ejemplo,
en una coloración muy distinta a la que la planta normalmente tiene. Por ejemplo, los amarillamientos, algunos casos emblanquecimientos del follaje que se dan muy severos en algunas plantas, en algunos sitios, tienen que ver con una deficiencia de nutrientes del suelo que no están disponibles para la planta. Entonces la planta sufre de deficiencias, de hambre por elementos específicos del suelo que no pueden obtenerlos por las características químicas de ese suelo. Este componente del suelo que le llamamos pH, ahí donde dice soil pH, el pH del suelo es una propiedad química del suelo que, dependiendo del rango en el que estemos, es lo que nos dice cuáles de esos elementos minerales que las plantas requieren para su crecimiento y desarrollo están disponibles en buena cantidad o en mala cantidad. Entonces lo que se recomienda hacer es, si no podemos cambiar químicamente esos suelos, ajustando ese pH, esa condición química del pH del suelo, entonces lo mejor que nos queda hacer es seleccionar las plantas que estén más adaptadas para suelos con pHs bajos o que son ácidos, o plantas con pHs neutrales que son intermedios, o a plantas que pueden adaptarse a condiciones de pH alto, que le llamamos pHs alcalinos. Entonces hay maneras de trabajar alrededor de estas situaciones, porque es muy difícil cambiar, por ejemplo, las propiedades químicas de un suelo. Requeriría de muchísimo dinero y demasiado movimiento de suelo para cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Seleccionar aquellas plantas que se ajusten a esa condición química del suelo. Y estos problemas de pH están asociados con amarillamientos, decoloramientos, a pérdida de tejido, de follaje, ennegrecimientos, colores cafés, encorchamientos, que el follaje se hace como forma de corcho. Y de nuevo, tienen que ver con las propiedades químicas del suelo y también del agua de riego, sobre todo si esa agua de riego la estamos aplicando por un sistema con aspersores, como lo vemos aquí, en un vivero donde esas manchas rojas en el plástico de los invernaderos, en un vivero de producción, son por excesos de hierro en el agua de riego que estamos usando. Y eso es muy comúnmente observado aquí en el estado de Nueva Jersey y en la parte norte, sobre la costa y un poquito hacia el sur, pero sobre todo la parte de aquí de Nueva Jersey hacia el norte, sobre la costa, tendemos a tener problemas de excesos de hierro o de manganeso que causan estos problemas de enrojecimientos de las superficies donde cae el agua. Lo vemos en el jardín, en la foto de arriba a su mano derecha, como las paredes de ladrillo de ese edificio están manchadas de rojo, que es el hierro que se oxida, el hierro en el agua que cuando está expuesto al aire se oxida y causa una oxidación que es muy similar a la que pasa cuando uno expone fierro a fierro regular, como en los vehículos, al aire. Entonces se oxida aquello y se deteriora. Y eso puede ser manejable. Entonces, en agua hay ciertas propiedades químicas en el agua de riego, ciertos elementos químicos, que tanta sal tienen las aguas de riego, que pueden causar problemas a nuestras plantas. Entonces, la intención es identificar cuáles son esas condiciones, tanto del suelo como de las aguas de riego que estamos utilizando. Y, por ejemplo, aquí en el caso de sales, qué tanta sal hay en el agua de riego o en el suelo, y cuáles son algunas de las especies de plantas ornamentales, árboles y arbustos que se adapten mejor a condiciones de poca salinidad, salinidad intermedia o salinidad muy alta, como la tenemos en algunas partes aquí en este estado de Nueva Jersey, sobre todo en las zonas costeras donde hay mucha intrusión del agua de mar en jardines de exteriores, o cuando utilizamos demasiada sal para deshielar o quitar, derretir nieve, causa esos problemas. El uso excesivo de fertilizantes, como se hace en algunos viveros, también causa problemas. Los fertilizantes son sales, entonces entre mucha sal agregamos a las plantas y si no las pueden utilizar, terminamos quemando nuestras plantas y nuestros cultivos. Lo mismo pasaría si aplicamos demasiada sal para deshielar o para derretir nieve a un lado las banquetas o las aceras. Las plantas que estén más cerca de donde estamos haciendo esas grandes aplicaciones de sales son las que van a sufrir más daño una vez que se vaya el hielo y que se quede la sal presente y en esos suelos donde están creciendo esas plantas. Hablando de raíces, las raíces de las plantas son muy distintas o diferentes dependiendo del tipo de planta, del tamaño de la planta y del tipo de planta que tenemos. Obviamente esto no lo podemos observar como observamos la copa de las plantas, de los árboles, de los arbustos, el follaje, porque está enterrado, está por debajo de la superficie del suelo. Pero sepamos
de que hay diferencias muy grandes entre planta a planta y dependiendo de cómo las manejamos. Por ejemplo, en árboles y arbustos que producimos en viveros de campo, al ser removidos, por ejemplo, aquellos árboles o arbustos que son producidos bajo el sistema de producción de raíz encostalada, es decir, vamos y excavamos una porción del volumen de raíces con un poco de suelo del vivero y sacamos aquella planta y vamos y la traemos para trasplantarla a nuestro jardín. Hay algunas prácticas que se sugieren, como podar las raíces 1 o 2 años antes de que vayan a ser cosechadas del vivero, de tal modo que produzcan o regeneren nuevas raíces más cercanos al tronco del árbol o del arbusto, de tal modo que cuando vayamos a excavarlas durante el proceso de cosecha, tengan una mayor concentración de raíces cerca de esa bola radical que vamos a estar extrayendo, de tal modo que el árbol, al llevárnoslo del vivero, haya podido concentrar un buen volumen o masa, peso de raíces en esa raíz encostalada que estamos llevándonos del vivero. Y esto aplica tanto para árboles pequeños como árboles grandes. Un árbol tan grande como el que vemos en la foto del lado derecho, donde el viverista ahí está posando con ese árbol con un tallo de diámetro de 20 pulgadas de diámetro. O sea, son más o menos como 50 centímetros de medio metro de diámetro. Gigantesco el árbol. Entonces se le aplicó la poda de raíz. Bueno, volvemos a lo mismo. Dependiendo del sistema de producción en el vivero, estamos siempre tratando de asegurarnos que una buena cantidad, un buen volumen de raíces se vayan en la canasta o en la caja, o en el cajón o en la maceta de la planta que estamos produciendo. De tal modo que cuando la llevemos al jardín, podamos darle una oportunidad a esa planta que va a ser trasplantada de tener un mejor crecimiento y desarrollo una vez que la establezcamos. En el caso de las plantas que se producen en maceta o en contenedor, ahí no debemos de preocuparnos por ese aspecto. ¿Por qué? Porque el 100% de las raíces que tiene la planta están contenidas en esta maceta, o en esa caja, o en ese bote o cubeta de plástico en la que esta se encuentra. Aquí ocurre lo contrario, lo opuesto a las plantas que producimos en suelo pleno. Porque como todas las raíces están en la contenedor o la maceta, si dejamos por demasiado tiempo esa planta creciendo en ese volumen limitado de suelo o de sustrato, lo que va a pasar es las plantas, si siguen creciendo, van a seguir produciendo raíces y como no tienen para dónde crecer, empiezan a enroscar o a enrollar esas raíces alrededor de la maceta o contenedor en el que se encuentran creciendo. De tal modo que una planta que se ha mantenido en una maceta o en un contenedor por demasiado tiempo en el vivero, su sistema de raíces se ha modificado de tal modo de que va a seguir creciendo en círculos y se va a estrangular potencialmente esa planta, o en el caso de un árbol grande, conforme vaya creciendo. Se va a ahorcar con sus propias raíces, básicamente, si no es que las hemos modificado antes de ser trasplantada a su sitio final. Y de nuevo, cuando tenemos sistemas de raíces pobres, vamos a tener situaciones donde pueden darnos casos donde los árboles o los arbustos de gran tamaño se nos caen porque tienen un sistema de raíces muy pobre. Y si eso viene desde el vivero, pues obviamente lo vamos a ir arrastrando. Y como las condiciones de los suelos en ciudades, en centros urbanos, son muy malos por lo que les mencioné hace rato, obviamente tenemos ahí una combinación de factores que nos van a dar un pobre sistema radical, un pobre crecimiento de raíces que hace a esos árboles o arbustos grandes inestables y después nos van a causar problemas y dolores de cabeza, destrucción, daños y hasta posible daños físicos o muerte a personas. En cuanto a las recomendaciones de cómo hacer un buen trasplante adecuado de una planta que traemos de un vivero para ponerla en jardín, las recomendaciones son estas: básicamente hacer un agujero de trasplante que sea un poco más corto en profundidad que la altura de la bola de raíces que vamos a trasplantar. Es decir, si usted tiene una bola de raíces, una bola radicular, lo que llaman ball and burlap, de 1 pie de alto o 30 centímetros de alto, su agujero de trasplante, su hoyo de trasplante que va a hacer en el jardín, no debe ser más profundo que 1 pie, de preferencia que sea menor, de tal modo que la superficie, la parte de arriba de su bola radicular de la planta que va a poner en el jardín, salga o esté por encima del nivel del suelo. Y después, al cubrirlo con acolchado, el mulch mentado, no cubrirlo, amontonarlo todo contra el tronco del árbol o el arbusto. Eso es una muy mala práctica de manejo. La otra es remover de la parte superior de la bola de raíces la arpillera
o la tela o la lona que viene cubriendo ese sistema de raíces. Entonces aquí son unas fotos ya antiguas, viejas, de la recomendación de cómo hacer el agujero de trasplante que esté un poco más somero, menos profundo que lo alto de la bola de raíces, remover la parte superior del costal o de la arpillera o de la malla junto con la canasta de alambre, si es que se está utilizando, y que esa parte superior de la bola de raíces esté por encima del suelo. De tal modo que cuando usted riegue o que empiece a caer lluvia, poco a poco, al irse asentando el suelo, el nivel superior de esa bola de raíces no caiga por debajo del nivel del suelo, porque eso podría causar problemas de pudrición. Como es el ejemplo aquí, una manera incorrecta de trasplantar un árbol o un arbusto. Demasiado profundo el hoyo, no le quitamos la canasta, no le quitamos la parte superior de la canasta o de la arpillera y después lo cubrimos todo con un acolchado, con el mulch. Y esto es un desastre. Eventualmente vamos a terminar matando a la planta. Entonces, otra recomendación es utilizar el área más grande que podamos en la matera o jardinera o el espacio de suelo de jardín que le vamos a proporcionar a cada una de las plantas ahí, dependiendo de su tamaño. Por ejemplo, estos árboles que tienden a ser de tamaño muy grande, gigantesco, como lo son los robles rojos o el red oak, obviamente que una jardinera del tamaño como la foto del lado izquierdo, eso le va a impedir que el árbol crezca y se desarrolle a su máximo potencial y está rodeada de árboles y eventualmente, está rodeada de asfalto y de vehículos que van a estarle pasando muchos contaminantes. Comparado, por ejemplo, con la jardinera del lado derecho, que es como 4 o 5 veces mayor y está en un extremo del estacionamiento, lo cual le va a permitir que ese árbol crezca y se desarrolle mejor que el arbolito del lado izquierdo. Algunas malas prácticas de manejo es el acolchado de volcán, que es malísimo porque eso va a causar problemas de pudrición en la corteza al estar amontonado contra el tronco de ese árbol o ese arbusto. Y en el invierno, si roedores como ratones y topos llegan y viven esa madriguera, hacen madrigueras en ese acolchado que está amontonado contra el tronco del árbol, van a causar problemas de alta humedad, pudrición de la corteza, o los mismos roedores o ratas van a comerse, o los insectos que viven en este acolchado van a comerse la corteza y a la primavera siguiente el arbolito lo vamos a encontrar muerto porque utilizamos ese acolchado de volcán. La otra es minimizar el daño que hacemos a los troncos de los árboles con las podadoras de césped, la mentada weed eater o la podadora de cuerda para césped, porque vamos a estar anillando, cortando, matando el tejido en la base del tronco de los árboles en un afán de quitar el césped alrededor de él y vamos a estar anillando y eventualmente vamos a terminar matando ese árbol o ese arbusto por el daño mecánico del plástico en esa podadora de cuerda. Entonces, por favor, traten de evitar al máximo hacer este tipo de cosas. Estos acolchados de volcán que no se recomiendan para nada. Y la otra, recuerden siempre de quitar la arpillera o costal o material en que viene envuelto la bola de raíces. En la foto del lado derecho se trasplantó y se le agregó bastante acolchado, pero no le quitaron el costal o la arpillera en la que venía esta planta del jardín, del vivero. Entonces vamos a terminar matando a la planta por una combinación de factores de malas prácticas de manejo. De nuevo, aquí está el resultado de eso. Entonces, el acolchado volcánico, el acolchado, el mulching en forma de volcano mulching que le llaman, es malo para las plantas, árboles y arbustos y terminamos matándolo. Es malo en el sentido de cuando lo amontonamos contra el tronco, pero si lo aplicamos en una capa que no sea muy alta, de no más de 2 o 3 pulgadas de alto y alejados del tronco del árbol, eso es lo que se recomienda, como en estos pequeños arbolitos, en esta ilustración, donde que no sea muy alto y no amontonarlo contra el tronco del árbol y esparcirlo en un área más grande, en vez de hacer esto, de amontonarlo todo en forma de volcán contra el tronco del árbol. Entonces, esto es algo bien común que me toca observar seguido aquí en jardines en el estado de Nueva Jersey. Muy mala práctica de manejo. La otra es tratar de evitar el hacerle daño mecánico a nuestras raíces de nuestros árboles, porque de por sí están compactados los suelos y después, por ejemplo, cuando andamos removiendo nieve o hielo y que utilizamos equipo pesado, con las mentadas ¿cómo se le llama?
las máquinas estas que traen una cuchilla o una plataforma para empujar la nieve hacia los lados. Entonces, si la enterramos mucho en el suelo cuando andamos moviendo la nieve, haciéndola hacia los lados, muchas veces tendemos a causar problemas de daño a las raíces, como pasó en este caso. Entonces, aquí el operador no tuvo cuidado el de calcular cuál es la altura del suelo, porque está cubierto todo de nieve en su momento, y entonces lo que hizo terminó dañando sin darse cuenta, porque tenía nieve amontonada, pero una vez que se derrite, ve uno el daño mecánico que le causó por hacer una muy mala labor de limpieza de nieve con este equipo, que termina de nuevo causando daños a nuestros árboles. De nuevo, hay que tener mucho cuidado también con el uso de las estacas y de los tutores y de las estacas con alambre para mantener al árbol que esté bien anclado hasta que desarrolle suficientes raíces como para poder tener suficiente sistema de raíces establecido para que le permita tener un anclaje ya de por sí propio. Entonces, debemos de tratar de no olvidarnos de remover ya después de un año, no más de 2 años, de remover tanto el alambrado o las cuerdas que usamos y los materiales que utilizamos para estar estabilizando ese árbol mientras desarrollaba su sistema de raíces. Porque de otro modo, si lo dejamos ahí, vamos a terminar anillando o causando problemas de daño físico, de estrangulamiento a los troncos de los árboles y arbustos, que originalmente el propósito era bueno, pero si nos olvidamos de remover o quitar tanto los tutores como los alambres o el material que utilizamos para estar apoyando esos troncos, de nuevo vamos a causar daños, problemas mecánicos. En cuanto a lo de riego o sequía, las recomendaciones hay siempre que estar monitoreando nuestro equipo de riego y ajustándolo de tal modo que no apliquemos agua en exceso o que no le apliquemos agua suficiente para mantener las necesidades de esas plantas. Tanto los extremos, de nuevo, son malos. En algunos casos se utilizan estas bolsas donde no hay sistemas de riego, se utilizan bolsas para regar, que muchas veces terminan matando los árboles, no tanto porque no tengan agua, sino porque el agua que está dentro de estas bolsas se calienta demasiado en el verano y va a terminar escaldando o quemando, causando quemaduras en la corteza de las plantas. Y en otros casos va a soltar demasiada agua de tal modo que inunda el sistema de raíces de estos arbolitos recién trasplantados y termina matándonos. Entonces hay que prestarle mucha atención al sistema de riego que tenemos ahí con nuestras plantas, no solo en el invernadero o en el vivero, pero también en nuestro jardín para mantener sus necesidades de riego satisfechas. Ahora, en lugares donde usamos mucha maquinaria para darle mantenimiento al césped o al pasto alrededor de árboles o arbustos con cortezas débiles, sobre todo poco tiempo después de haber sido trasplantados, es recomendable tratar de mantener barreras físicas o forrar el tronco de estos árboles o arbustos solamente por un par de meses o una temporada de crecimiento, de tal modo que podamos protegerlos de daño mecánico o de daño por problemas de frío, por ejemplo, o de demasiada exposición a las temperaturas calientes por las tardes. Pero obviamente sin olvidarnos de remover o quitar esas estructuras una vez que ya cumplieron su objetivo para no dañar el tronco de los árboles o arbustos. Un par de últimas transparencias aquí para terminar esta sesión. La gran pregunta que siempre se hace uno en jardinería es, ¿debemos de fertilizar, poner fertilizante cuando estamos trasplantando una planta al jardín? Bien, la respuesta tiene que ver mucho con el tipo de sistema de raíces que tienen las plantas. ¿Qué tan rápido regeneran las raíces? Ponen nuevas raíces en el suelo donde acabamos de recién trasplantarlas. Por lo general, las plantas pequeñas tienden a regenerar o a producir nuevas raíces mucho más rápido que las plantas más grandes al momento del trasplante. Entonces, la recomendación general es de que tratemos de utilizar, se puede utilizar un poco de fertilizante de liberación lenta. Esas son lo que tengo ahí en el tercer párrafo. La aplicación de FLL es fertilizante de liberación lenta. Se puede aplicar un poquito al trasplante en el primer año. Sin embargo, la recomendación general es, para la gran mayoría de las plantas es mejor esperar y no fertilizar, sino hasta el año siguiente. Entonces, en un jardín ya establecido, la recomendación es sí, se pueden hacer aplicaciones de fertilizante, tomando en cuenta cuáles son sus requisitos y cuáles son las recomendaciones que vienen con el análisis de suelo, que se supone que debemos de hacer por lo menos una vez cada año, una vez cada 2 años en todos nuestros jardines. Es algo que no se practica
Entonces, si no tenemos idea de lo que tiene el suelo y de lo que requieren las plantas, entonces, ¿cómo es posible de que podamos estar haciendo una recomendación a ciegas, básicamente? Entonces, la recomendación para ustedes que trabajan en jardinería es traten de hablar con sus clientes y de decirles de que sería bueno el hacer un análisis de los suelos de los jardines a los que ustedes les dan mantenimiento por lo menos una vez por año o una vez cada 2 años, para que de ese modo los resultados de suelos que vienen del laboratorio les estén dando una idea a ustedes de qué es lo que hay ahí disponible para las plantas, qué es lo que les falta a las plantas para crecer, porque el análisis del suelo viene con las recomendaciones y les dicen, está deficiente en este elemento o en aquel, les recomendamos que utilicen fertilizante a este nivel. Ya les dan las recomendaciones, tantas libras por cada 1000 pies cuadrados de jardín, aplíquenlo o dejen de aplicarlo. Entonces ya no va uno a ciegas, ya tiene uno la recomendación que viene junto con el diagnóstico de ese análisis de suelo. Y no son muy caros. Para sus clientelas les pueden comentar de que por lo general un análisis de suelo completo para una muestra compuesta, una muestra que sea representativa del sitio, es normalmente anda alrededor de algunos $40 o $50, lo cual es una inversión muy buena, sobre todo si se hace cada 2 años. Se va a tener una buena idea de cuál es la mejor aplicación de fertilizante, qué tipo de fertilizante, cuánto y cómo aplicarlo. Y todo eso viene con el resultado del análisis de suelo. De nuevo, que es una buena inversión para no andar aplicando fertilizante a ciegas. Entonces, para las plantas que tienen demasiado crecimiento muy suculento, fuerte o vigoroso en el año, ahí es preferible o se recomienda, se sugiere que no se hagan aplicaciones de fertilizante demasiado tarde en la temporada. ¿Por qué? Porque si esa planta va a tener mucho crecimiento joven, fuerte, vigoroso, y si nos viene unas heladas tempranas, vamos a terminar matando o quemando ese tejido antes de que se haya ido a descansar. Es decir, que haya tirado las hojas y la planta se haya puesto en un estado de dormancia que le permita soportar o aguantar las temperaturas de invierno, por ejemplo, en las regiones norteñas como en la que estamos nosotros. Bien, y con estos árboles, con estas fotos de estos árboles que son medias chuscas, medias graciosas, el árbol de goma del lado izquierdo, de goma de mascar, o las raíces cuadradas, terminamos la sesión. Me pueden accesar, me pueden consultar ahí está mi dirección de correo electrónico en la foto. Entonces, si tienen preguntas o dudas que tienen que ver con jardinería, y con gusto los apoyamos o les ayudamos a buscar respuestas a sus preguntas. Y es todo lo que tengo para compartirles en esta sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Cabrera. Estuvo muy interesante todo lo que platicó. La persona que estaba de asistente se salió, no sé si porque probablemente tuvo algún problema de conexión, porque incluso mandó una pregunta, pero cuando se le iba a comentar a usted, pues ya no estaba la persona. Por eso me di cuenta, porque nos mandó una pregunta. Yo trabajo en campo de golf y quiero aprender sobre el uso de fertilizantes en el césped, pero ya no dijo nada y se salió. Entonces, no sé, probablemente tuvo algún problema con su conexión a internet o algo. Bueno, esperemos que después se comunique con ustedes o se ponga en contacto y si requieren, con gusto me lo envían, me lo conectan, ahí está. Es decir, que me contacte y con gusto lo apoyamos. Sí, de hecho yo le iba a comentar la pregunta, pero como ya después ya no vi a la persona conectada, pues dije ya para qué le digo, mejor que siga con su presentación. Pero muy interesante, muchas gracias. Yo sí le puse atención y la verdad estuvo bastante interesante. Le agradezco mucho su tiempo.